lleva por título El gran error de Ezequías. Y los invito a abrir la Biblia en Isaías, capítulo 39. Vamos a leer todos los versículos, del 1 al 8. Le voy a pedir a mi hermana en la fe y mi esposa Talía que me lea estos 8 versículos. Amén. Isaías capítulo 39 y los versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Amén. Amén. Oremos. Señor, que esta palabra sirva para meditar en nuestros corazones, para que a través de ella tomemos sabiduría e inteligencia, para resolver nuestras decisiones, Señor, cada día. Señor, que entonces esta palabra nos haga entender la importancia de siempre estar unido contigo, Señor. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén. Amén. Al leer esta historia bíblica, viene a la mente muchas veces la siguiente pregunta: ¿por qué Dios permite el dolor, el sufrimiento, las guerras, el hambre, las catástrofes naturales, las pérdidas, etcétera? Podríamos seguir nombrando muchas cosas que suceden, pero todo esto tiene una explicación, por supuesto. Hay algo que nos puede hacer entender el porqué. En esta historia, que se comparte en los versículos que hemos leído, el rey Ezequías tomó decisiones que, sin darse cuenta, tendrían un gran efecto, un gran impacto en el futuro de su país y de su descendencia, y permitieron que ocurrieran los hechos futuros en el reino de Judá, tal como lo describe o se describe en Daniel 1, versículos 2 al 4. ¿Qué nos dice ahí en Daniel 1, versículos 2 al 4? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se le enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Así fue como el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, como asimismo
los utensilios del templo de Dios, los cuales fueron trasladados a Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor, y este lo hizo colocar en el templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenat, jefe, bien leíamos, de los oficiales de su corte, que llevara a presencia de él algunos israelitas pertenecientes a la familia real de la nobleza. Pero este suceso no fue fortuito, ni causal, como leímos al principio, sino que 100 años antes, Dios había advertido que esto pasaría a través del profeta Isaías. A pesar de haber sido Ezequiel un hombre fiel, un ejemplo a seguir y un hombre diferente a sus antepasados, sucedió lo que vamos a comentar. Entonces la pregunta que viene es la siguiente: ¿qué hizo Ezequías para generar este desastre sobre su linaje? Lo mismo que muchos cristianos hacen cuando tienen que tomar decisiones, que pueden ser a veces muy trascendentes para su propia vida y para su descendencia. Un gran ejemplo de esto lo encontramos en los inicios, por ejemplo, del rey David. Ahí en 2 de Samuel 5:18, ¿qué nos dice Samuel 18 y 19? Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. También encontramos en la palabra de Dios en Primera de Crónicas 14:9 lo siguiente: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tu mano. Entonces, ¿qué vemos acá como ejemplo? David, en el comienzo de su reinado, consultaba muy bien a Dios antes de actuar, antes de tomar una decisión. En este caso era una acción contra sus enemigos que lo rodeaban. Entonces, ¿qué encontramos en Ezequías? Primeramente, que este rey no aceptó la voluntad de Dios para su vida. Porque fíjense ustedes lo siguiente: en Isaías 38, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Estamos recordando: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que te he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Así que vemos que Ezequías estuvo enfermo de muerte y Dios le dio una nueva oportunidad de vivir. Hizo un milagro, le dio 15 años más de vida. Pero si somos sinceros, ¿quién en su sano juicio quiere morir? Si estuviéramos en esa posición, seguramente haríamos lo mismo. Lo lógico es mediar ante Dios para que ocurra un milagro. No es fácil aceptar este tipo de noticias, y muchos, cuando les sucede, principian a cuestionar a Dios. Incluso se enojan con Dios si no obtienen la respuesta esperada. Lo cierto
es que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, tal como lo dice el profeta Isaías en Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué nos dice ahí la Escritura? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es por esta razón que lo que Dios planea para nuestras vidas es lejos lo mejor que nos puede suceder. Y aunque haya momentos oscuros en la que no entendamos nada, ni comprendamos lo que está ocurriendo en nuestra vida, es mejor para nosotros estar siempre viviendo esto en la voluntad de Dios. En este caso, la extensión de la vida de Ezequías por 15 años fue el origen entonces de varios sucesos desafortunados para el pueblo de Judá. Por ejemplo, vendría el nacimiento de Manasés, hijo de Ezequías. Manasés fue considerado el peor rey de la historia de Israel. La podemos perfectamente ver en Segunda de Reyes 21. El segundo punto importante es que Ezequías recibió la bendición de Dios y se olvidó darle las gracias, la gloria a Dios. Ahí dice Isaías 39, 1 y 2, y en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presente a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y le mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su dominio que Ezequías no le mostrase. Entonces, estos hombres que habían venido a ver a Ezequías, no solo a causa del milagro de su sanidad, sino también por el milagro que habían sabido de haber retrocedido la sombra del sol 10 grados, ¿cierto? Perfectamente, que se lee en Isaías 38, 8. Ezequías, en lugar de aprovechar esta oportunidad para exaltar el nombre de Dios por lo que había hecho en su vida ante los mensajeros del rey, ¿qué hizo él? Decidió presumir de sus tesoros, ya que Dios no solamente lo había sanado de su enfermedad, le había dado 15 años más de vida, sino que también lo había prosperado económicamente, materialmente, de gran manera. Si somos sinceros, ¿cuántas veces muchos de nosotros no hemos pasado por lo mismo de Ezequías? Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Ha abierto las puertas de su bendición para nosotros. Nos ha dado sanidad y muchas cosas más. ¿Y qué hacemos a veces? Nos olvidamos de dar el lugar y el honor que Dios merece, que corresponde conforme a la respuesta que ha tenido para nuestras peticiones. Así que después de esperar pacientemente por la respuesta, como lo dice en Salmo 41:3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puse mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así que Ezequías había esperado pacientemente la respuesta de Dios, como muchos de nosotros lo hemos hecho en nuestra vida. Esperamos hasta que el Señor pone un cántico nuevo en base a la respuesta que Dios nos ha dado. Pone alabanza en nuestro corazón de agradecimiento al Dios eterno. Así que es necesario comprender también que los milagros y bendiciones que Dios permite en nuestra vida son el canal
que Dios usa para impactar la vida de otros, de los que saben de nuestra situación. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha puesto en el camino muchas veces a personas que se han acercado para conocer las maravillas de Dios que ha hecho en nuestras vidas? Para que contemos cómo Dios ha actuado, para que también podamos influir en el corazón de esas personas y puedan conocer el poder que Dios tiene para las vidas de cada uno. Y nosotros, a veces, en vez de revelarle las buenas nuevas que la palabra de Dios tiene para ellos, ¿qué hacemos? Presumimos y nos gloriamos de lo que tenemos, de nuestros bienes, de nuestros títulos, de nuestros cargos de jefatura, donde trabajamos y así sucesivamente. La falta de Ezequías no fue tanto en que él mostrase todas las posesiones que él tenía, sino en no darle el reconocimiento y la honra a Dios por lo que él había hecho en su vida, por haberle dado más años de vida y porque lo había prosperado enormemente en lo material. Esto también nos recuerda un pasaje del Nuevo Testamento. Ahí en Lucas 17, 15 al 19 está el tema, ¿cierto?, de lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, ve, tu fe te ha salvado. A través de las historias narradas en la Biblia, podemos ver cómo esta misma situación se repite una y otra vez. Ezequías cayó en el mismo error que muchos reyes buenos como Salomón, como Asa, como Joás, como Amasías, como Usías y entre otros cometieron graves errores. Esto es muestra que a veces las bendiciones de Dios pueden convertirse en una piedra de tropiezo para nosotros si nos ocupamos más en gozarnos y en deleitarnos a sí mismos por el bien que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Pero el problema está en que damos poca importancia y reconocimiento a lo que hemos recibido gracias a nuestra buena relación con el Señor. El tercer punto que tuvo Ezequías fue el siguiente: él tuvo exceso de confianza. Dice la palabra de Dios que puso a prueba a Ezequías para que mostrara lo que había en el corazón de él. En Segunda de Crónica dice 32-31: Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón, en el de Ezequías. Sin embargo, cuando llegaron estos embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en esa tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Ezequías creyó que el rey de Babilonia era su amigo por un simple gesto de amabilidad y no pensó en el hecho que los embajadores no solo representan a sus países, sino que también reúnen información sobre las debilidades de los otros países
para aprovecharlos en momentos de crisis diplomáticas. Y Ezequías no vio esta amenaza potencial. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Ezequías? Porque se sintió cómodo con los halagos, con los elogios, con ser el centro él de la atención, con mostrar orgullo a los mensajeros, y mostraba con orgullo todo el esplendor que él tenía. Incluso dice esta historia que le mostró hasta los arsenales de guerra. No se dio cuenta que esto lo hacía vulnerable, daba a conocer su fortaleza, pero también sus debilidades. Por eso el profeta, ¿cierto?, Jeremías nos alerta a todo creyente al decirnos en Jeremías 17:5: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y agrega más adelante en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿En quién estamos depositando nosotros nuestra confianza en los momentos de crisis? Cada situación que vivimos nos debe ayudar a crecer y a entender la total dependencia de Dios en nuestras vidas. Sin importar cuánto tiempo tengamos asistiendo a la iglesia, o que estemos orando, haciendo devocionales diarios, leyendo la Biblia, siempre debemos asegurarnos de lo que estamos a punto de realizar o decir, cuente o tenga el respaldo de Dios, porque está en la voluntad de Él, para asegurarnos que nos vaya bien. Un cuarto punto que podemos tomar de Ezequías en este texto fue lo siguiente: Ezequías se convirtió en un hombre egoísta. Dice en Isaías 39:8: y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. En lugar de arrepentirse, cuando recibió la profecía por parte de Isaías, dijo que la palabra era buena. Mientras él tuviera garantizada su paz y seguridad, él estaría tranquilo. Es como el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Llegó a una posición tan egocéntrica en que en el centro estaba él y no le importaba nada más, ni las personas, ni su pueblo, ni su familia. Mientras la realización de esta señal no lo afectara a él directamente, él estaba tranquilo. Así somos también muchas veces nosotros. Vamos por la vida pensando en lo que hacemos o decidamos que seguramente no va a tener consecuencias, ni hoy ni en el futuro. Y creemos que tampoco le hacemos daño a nadie con nuestras decisiones, que lo que estamos o vamos a hacer es inofensivo, y olvidamos que alrededor nuestro hay una gran nube de testigos, y los más cercanos son nuestros hijos, familiares y amigos. Debemos estar conscientes de que nuestras acciones, omisiones y decisiones forzosamente afectarán no solo nuestro propio destino, sino el de nuestra descendencia. Pensemos un poco y no nos dejemos llevar por nuestras emociones, o por la rabia o por la presión. Daniel era parte del linaje de Ezequías, y la profecía dada por Isaías se cumplió en el tiempo de Daniel. Por eso, ¿cierto?, fueron llevados cautivos este pueblo Judá a Babilonia. En otro caso parecido ocurrió, si ustedes mal no recuerdan, con Jefté, en Jueces 11:29. ¿Qué ocurrió ahí? Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Entonces volvió Jefté a Mizpa,
a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme». A veces las decisiones nuestras, cuando no están muchas veces en la voluntad de Dios, tienen consecuencias. Un quinto punto que podemos analizar acá es que Ezequías actuó sin la dirección de Dios. Ezequías recibió a los babilonios sin pedir la dirección a Dios acerca de esto, pero ¿por qué se emocionaría tanto Ezequías con esta visita? Judá era una nación pequeña, que no podía ser comparada bajo ningún aspecto con Babilonia. Al haber recibido esta visita diplomática y los regalos y el respeto del rey de Babilonia, debe haberlo hecho sentir tan importante a Ezequías, por lo cual quedó impresionado con estos invitados. Y sabemos bien todo lo que él realizó entonces. En este caso, tener el favor del rey resultó para él más prioritario que consultar a Dios, a fin de saber si era la voluntad de Dios que él recibiera a estas visitas y le mostrara todo lo que él hizo. Es posible que en su orgullo Ezequías estuviera convencido de que todo lo que resolvía tenía el aval de Dios, y por ello omitió su autorización, que era fundamental en estas circunstancias. Es bueno recordar ahí dos pasajes del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan 14, 42 y 43 dice: «Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios». Y Pablo en Gálatas 1:10 dice: «Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo». Queda claro entonces que no es la intención nuestra, nunca debe ser ganarse el favor de la gente, sino el favor de Dios. Amén. El objetivo siempre no debe ser agradar a los otros, sino ser un verdadero siervo de Cristo, Amén, agradando a nuestro Dios. La misma importancia tiene entonces para nosotros que consultemos a nuestro Dios antes de tomar cualquier decisión. En este sentido, el apóstol Pablo nos advierte que cuando buscamos más la aprobación de las personas, de la gente, que la de Dios, dejamos de ser siervos de Dios. Y principiamos entonces a vivir para nosotros mismos, porque valoramos más la alabanza y el honor y el reconocimiento que los hombres nos puedan dar, en vez de agradecer lo que Dios nos da. Esto lleva incluido, ¿cierto?, el realizar dichos u opiniones que nos hacen quedar bien con otros. Muchas veces nos vemos en circunstancias en que tenemos que tomar una decisión, en decir algo, pero que está mal ante Dios. Y una de las mayores costumbres que tenemos a veces para quedar bien frente a otros hombres es mentir. ¿Cuántas veces a veces hemos dicho mentiras piadosas para salir bien librados de alguna situación incómoda? Y nos olvidamos que para Dios mentir tiene el mismo equivalente que robar, matar, codiciar y otros pecados. Y esto ocurre porque nos mezclamos muchas veces en una sociedad donde debemos aparentar lo que no es y dejamos de ser leales a Dios, porque estamos queriendo dejar bien o estar bien frente al hombre. Esta historia es un claro ejemplo de que no podemos confiar o estar confiados de que todo lo que hacemos, ¿cierto?, está en la voluntad de Dios. Nuestras decisiones y acciones pueden tener secuelas muy graves, no solo, ¿cierto?,
para nuestra persona, en nuestra vida, sino también para los hijos, los parientes, las amistades y muchas otras personas que pudieran sufrir por consecuencia nuestra. Todos los días, bien sabemos, tomamos determinaciones que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte. Y es por eso que debemos asegurarnos de tomar decisiones acertadas. Y para ello tenemos el mejor asesor de todos y más confiable de todos, el sabio y fiel Dios. Por eso en Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos, dice, oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ahí está Dios, el Espíritu de Dios guiándonos. ¿Quién mejor que nuestro Señor para aconsejarnos? Él es nuestra luz, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da la inteligencia, Él es quien mejor conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso en Isaías 46, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. En resumen, estimados oyentes, la mayor prueba de la fe para el cristiano no viene cuando recibimos noticias que nos ofenden, que nos insultan o parecen amenazar nuestras vidas. Viene más bien cuando se nos proponen ofertas seductoras de prosperidad, de bendición, que son insinuadas sutilmente por nuestro enemigo a fin de atacar y dañar nuestra fe. En aquel momento es el preciso para presentarnos ante el Señor y señalarle que estas ofertas atractivas que nos proponen, si son buenas o no, que el Señor nos dirija y nos aconseje a evaluarlas, porque es la única manera de que podremos asegurar una decisión correcta. Por eso es la razón por la cual debemos dar gracias a Dios, porque Él nos da en su claro destello de sabiduría, que nos brinda su palabra, nos puede advertir cuando hay amenazas y peligros para nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos habla en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está lo que debemos hacer, estimados oyentes, queridos hermanos. Siempre estemos en el camino y en la voluntad de Dios. Los invito a orar. Señor, solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen todas las que fueron creadas. Padre, te pedimos una bendición muy especial para los que han oído este mensaje, que tú seas trabajando en nuestros corazones y también en tu gracia te pedimos que reveles la verdad a quienes aún no te conocen, para que un día puedan recibir como su Señor y Salvador personal a ti. Pedimos esto al único y sabio Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria y majestad, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.